Ya estamos grabando. Bueno, gente, bendiciones después de unas cortas vacaciones. Estamos aquí de nuevo. Estamos vivos todavía, o como dice aquel prócer, estamos bien y seguimos. Vamos a seguir hablando del reino, sí, pues está pegado eso de estamos bien. Vamos a seguir hablando del reino y, ¿verdad? Hemos tocado muchos tópicos, pero hoy vamos a hablar un poco de cómo el plan de Dios ha sido restaurado. ¿Verdad? Y vamos a comenzar con esto. Dios, ¿verdad? Está moviéndose una vez más en este tiempo final, porque todos sabemos que estamos en el tiempo final antes del regreso de Cristo, ¿verdad? Y del arrebatamiento de la iglesia. Y Dios está restaurando todo el plan. Dios comenzó a restaurar este plan cuando Jesús vino. Tenemos que recordar que, ¿verdad? Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, lo que se dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado, pero después Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Así que Jesús vino a restaurar la relación, el plan y la forma de vida nuestra. ¿Qué es el reino? Hemos hablado, ¿verdad? Hasta la saciedad que es el reino, pero una vez más les digo que el reino no es otra cosa que la restauración del ambiente, del tipo de vida y de relación con Dios que tenía Adán en el huerto del Edén. Muchos estudiosos dicen que el Edén no era un lugar específico, un pedazo de tierra específico, sino era el lugar donde Adán estaba. Que donde Adán se establecía, el reino estaba ahí. Y nosotros, donde quiera que nosotros nos movemos, el reino está con nosotros. Así que Dios vino a restaurar ese plan para que haya una transformación en este mundo. Dios ha estado preparando gente de Dios como ustedes, líderes, pastores, ¿verdad? En todas partes del mundo para que se pueda predicar el evangelio del reino. De nuevo, subrayado. Jesús dijo que cuando se predicara el evangelio del reino hasta el fin de la tierra, entonces Él vendría. El problema es que por muchos años el reino nunca aquí se predicó. O sea, el gobierno de Dios, el establecer ese tipo de relación con Dios, aquí no se predicaba, era Cristo salva, Cristo viene, ¿verdad? Y teníamos el evangelio de la pobreza, teníamos el evangelio de la santidad, el evangelio después vino el de la prosperidad, y hemos tenido muchos evangelios diferentes predicados, pero el evangelio del reino, el que la gente entienda que el plan de Dios es gobernarnos, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y que nosotros podamos establecer ese reino aquí, ese gobierno donde la gente pueda estar bajo la sujeción y la obediencia total y absoluta de Dios y su palabra, es lo que Jesús realmente siempre quiso que hiciéramos. Ahora la iglesia está retomando eso porque Dios está restaurando ese plan. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de una cosecha global. Y este es el tiempo de la cosecha global porque es más fácil alcanzar a la gente. O sea, ustedes están en el área sur, yo estoy en Toa Alta, estamos aquí hablando. Yo le doy clase a gente de Alaska, de Texas, Tennessee, Carolina del Norte, Florida, República Dominicana. Le he dado clase a gente de Honduras, Perú, México, ¿sabes? De Europa. Hace poco yo estaba haciendo un Facebook Live y tengo un amigo que es militar y está en Corea del Sur. Y se conectó y me envió saludos, estaba desde allá viendo, hemos tenido experiencia, nos ha escrito de Japón, de Italia, de España, porque este es el tiempo de la cosecha global y nosotros como iglesia tenemos que aprovechar esta tecnología, ¿verdad? Que muchos cristianos la utilizan para botar los buches de sangre que botan, ¿verdad? Que cuando están peleando con alguien o se sienten heridos con alguien o usan el Facebook, tú sabes. Digo, usted se ríe, pero acá no sé cómo le dicen allá, pero acá le decimos buches de sangre, que es que cuando alguien tiene coraje contigo, pero no quiere hablar contigo, coge Facebook y pega, bla, 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 bla. Pues este es un tiempo de cosecha global y tenemos que aprovechar para predicar, para enseñar. Eso que hace, Dios mío, Samuel. ¿Ese es tu nombre? Está bien. Oye, de momento se fue tu nombre. Eso que hace Samuel, que predica, que ministra, ustedes que también pasan o sea, que pasan parte de lo que hacen, o los cultos, o parte de los servicios, eso es importante. Mire, hay mucha gente que la única experiencia que va a tener con Dios es la que usted le ministre. Hay gente que no va a pisar una iglesia. Hay gente que no quiere pisar una iglesia. Por más que los evangelicemos, no van a ir porque no les gusta, porque tal vez pasaron una mala experiencia. Y tú sabes que nosotros los seres humanos guardamos más las malas experiencias que las buenas. Alguien puede haber bendecido a alguien, o sea, Dios pudo haber bendecido a alguien por 20 años en una iglesia. Usted tiene un tropiezo con esa persona y eso le bastó para no regresar, ¿ves? Porque la gente funciona
con las experiencias dolorosas más que con las gloriosas. Pero tenemos que aprovechar estos medios porque esto es un tiempo de cosecha global, donde la gente necesita que usted le hable. Yo una vez dije en la iglesia, y esto, ¿verdad?, lo hemos leído tal vez por Facebook muchas veces, porque lo leí y lo dije, que es que la única Biblia que alguna gente va a leer en su vida es la suya, es su testimonio, es lo que usted le diga. Tal vez esa gente nunca más vuelva a abrir o sea, nunca ha abierto una Biblia en su vida, nunca pisa una iglesia, pero nosotros podemos hacer la diferencia ministrándole, utilizando las redes, utilizando la radio, la televisión y llegar a muchos sitios. O sea, de nuevo, yo tuve experiencia cuando yo pastoreaba que teníamos un programa en vivo por radio y por TV, pero virtual, donde nos escribían de todas partes del mundo y gente aceptando a Cristo, gente reconciliándose. Y de nuevo, uno no tiene seguridad de que esa gente vaya a ir, ¿verdad? Por la distancia, que tú le puedas dar seguimiento y que vaya a una iglesia, pero esta palabra los tocó. Gente que traía testimonios de sanidad. Pues mire, este tiempo de cosecha global, nosotros tenemos que aprovecharlo. Entonces, predicando que el reino, el evangelio del reino, las buenas nuevas del gobierno de Dios. Ese rey perfecto que es todo amor y que quiere bendecirte, sanarte, prosperarte, darte una vida de bendición, salvar a tu familia. Un Dios de pactos que cumple cada promesa y cada parte del pacto que él ha hecho con el hombre, Dios la cumple. Eso es lo que Jesús siempre ha querido que el mundo conozca. No podemos perder de perspectiva que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate que ese texto no dice de tal manera amó Dios a Israel, de tal manera amó Dios a los hebreos, de tal manera amó Dios a los judíos, al mundo. Dios sigue amando al mundo. Y es nuestra responsabilidad llevar el reino, el evangelio del reino, el gobierno de Dios a cada rincón de la tierra. Porque este es el tiempo de la cosecha. Las iglesias están creciendo, pero todavía hay mucha más gente que alcanzar. A mí una vez alguien me dijo, yo me río porque algunos cristianos yo no los entiendo, ya no deben abrir más iglesias porque ya hay muchas. Y yo, pero ¿cómo que hay muchas? De hecho, si donde quiera iglesia, estoy hablando estoy hablando de un ministro evangélico. Es que donde quiera iglesia. Y yo, pero hay más apartados y hay más inconversos que iglesias. Hay que seguir abriendo iglesias. Yo prefiero 100, yo prefiero 1000 iglesias de 100 personas que 100 de 1000. Mientras más lugares haya que se predique el evangelio y que atraiga gente a tener una experiencia con Dios y se establezca el reino de Dios, mejor todavía. Entonces, yo escucho evangélicos diciendo que ya no se deben abrir más iglesias. ¿Por qué? Porque ya hay muchas. Pues esto no es un negocio. O sea, vamos a hacer un estudio de mercado ahora. Imagínate, Igor, allá, Peñuela. Déjame ver cuántas iglesias hay en Peñuela. Tantas. No, yo no voy a abrir una iglesia en Peñuela porque ya hay muchas. Pues mucha competencia. Para mí, la iglesia no es un negocio. La iglesia es un lugar, es una entidad, es un cuerpo que es para sanar, que es para transformar, que es para libertar. Y nosotros no podemos tener esa visión de que como hay muchas iglesias en el mundo, pues no tenemos que abrir más iglesias. ¿Y qué hacemos? Que las que están, que muchas de ellas ni funcionan, se queden. Tenemos que seguir diseminando el reino. No podemos detenernos. Así que Dios está restaurando todo su plan. ¿Qué Dios quiere que hagamos? Que tengamos un evangelismo enérgico, no uno pasivo. Tenemos que tirarnos a la calle, tenemos que hablarle a todo el mundo de Cristo. ¿Cuál es el mejor mensaje que usted puede predicar? Su experiencia con Dios. ¿Cómo Dios ha cambiado tu vida? ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¿Dios te sanó de qué? Déjaselo saber a la gente. ¿Tú sabes cuál es la percepción general de la gente de lo que es la iglesia? 4 paredes con un techo donde hay un buscón hablándole a la gente para que le den el 10% de su salario. Esa es la percepción general. Triste, pero cierto. ¿Cómo nosotros cambiamos esa percepción? La cambiamos mostrándole nuestra vida. Cada miembro de la iglesia debería tener una consigna que es cada uno gana uno. O sea, yo voy a compartir mi testimonio, mi experiencia con todo el que yo me encuentre, porque yo quiero que ellos sepan lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso va a atraer a la gente. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Más allá de su enseñanza, porque él sanaba. Había un testimonio de un poder.
Había gente que hablaba de él. Mira, yo tenía lepra, me sanó. Yo estaba ciego, ahora veo. Yo estaba cojo, ahora camino. Eso atrae a la gente a la iglesia. Un testimonio. Pablo decía, somos cartas abiertas. Y hace falta un evangelismo enérgico. Tenemos que motivar a la gente de nuestras congregaciones a que le hablen a todo el mundo de Cristo, que lo inviten al templo. Las estadísticas dicen que 2 de cada 10 vienen cuando tú los invitas. Está bien. Si nos lo ganamos de 2 en 2 está perfecto. ¿Sabes? Si nos lo ganamos, si cada miembro se gana 2 al año, eso está súper. Si se gana más, mejor. Pero si se gana si cada uno de nosotros nos ganamos 2 vidas para Cristo y la traemos a la iglesia, tú sabes, en 10 años, ¿cuánta gente tendríamos? ¿Cuántas iglesias hubiésemos abierto ya? De eso es que se trata. Nosotros tenemos que llegar a donde podamos llegar, usarla, como dije ahorita, utilizar las redes sociales, esas cuentas que tenemos para enseñar. Yo a veces, bueno, yo borro gente todos los días. Eso es. Cuando usted vea que mi Facebook dice, hoy hay acomodos razonables, es que voy a borrar gente. Porque es que, tú sabes, evangélicos poniendo personas dándole con un palo a un perro. Fotos de fetos, todos destruidos. Yo, pero ven acá. ¿Qué nosotros queremos que el mundo vea de nosotros? La morbosidad. Tenemos que comenzar a proyectar el gozo. El sábado le ministraba yo a un grupo de hombres en una iglesia y le hablaba precisamente de la importancia de nuestra actitud, ¿verdad? Y hace poco yo prediqué en la iglesia que decía, de hecho creo que también, no sé si fue de eso que prediqué allá, lo mencioné un poco en Peñuela, pero en nuestra iglesia yo prediqué que tu actitud determina tu altitud, ¿verdad? Pues mira, nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor actitud en nuestra relación con Dios. El mundo debe ver eso en nosotros. Así que, de nuevo, el evangelismo tiene que ser enérgico. Jesús tuvo un evangelismo enérgico. Donde quiera que iba, él hablaba y le ministraba a la gente. La mayoría de las veces no eran sermones. Él hablaba, él enseñaba. Y tenemos entonces que instar a nuestra gente a que haga eso. Nosotros hemos recibido las llaves del reino, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te voy a dar que las llaves. No tenemos las llaves. Nosotros podemos abrir el cielo. Nosotros podemos provocar milagros. Nosotros podemos provocar liberación, sanidades. Y tenemos que empezar como iglesia a utilizar esas llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Tenemos varias llaves. Jesús le dijo a Pedro, o sea, tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia y a ti te daré las llaves, no le dijo le dijo las llaves. Y podemos hablar de alguna de estas llaves, ¿verdad? La primera es la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre ¿para qué? Para que nosotros fuésemos salvos y sanos. Esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz fue para limpiarnos de todo pecado, de toda culpa, para darnos autoridad, para darnos dones, para tener autoridad sobre todos los principados de las tinieblas. Y tenemos que comenzar a utilizar esa llave. En Hebreos 9:12 y el 14 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre vino para limpiarnos completo y para limpiar nuestra conciencia. Mire, a mí me ocupa algo. Todavía nosotros tenemos, ¿verdad? En términos generales en la iglesia, muchas personas que cargan su pecado anterior. Porque su conciencia no ha sido limpia. Y yo siempre hago la pregunta, ¿cuántos son pecadores? Y todo el mundo siempre me dice, amén. Y yo, pues serán pecadores ustedes, porque yo no soy pecador, nada. El pecador eres tú. Porque nosotros tenemos todavía la percepción de que no hemos sido limpios completos. La gente me dice, pero es que todos pecamos. No todos pecamos, todos podemos pecar. Y no quiero que usted entienda que es que yo no peco. O sea, yo quiero que nosotros como creyentes y como ministros entendamos que cuando usted tiene la conciencia limpia, usted no practica el pecado. Que nos equivocamos, que tropezamos, que sí podemos pecar, que lo hemos hecho, claro que sí. Lo hizo David y era un hombre conforme al corazón de Dios, que lo hagamos usted y yo no es nada. Ahora,
nosotros no podemos vivir con el estigma propio de que somos pecadores, porque eso nos va a perseguir toda la vida. O sea, cuando se le escribía a las iglesias, decía a los santos de la iglesia de tal lugar. No se le decía a los pecadores, porque usted y yo somos santos. La sangre vino para limpiarnos nuestra conciencia y nosotros tenemos que vivir sin ninguna culpa. Que cuando pequemos, dice que abogado tenemos para con el Padre. Oye, y usted se arrepiente y usted es perdonado al instante y en el cielo no se acuerdan de ese pecado. Pero nosotros, en términos generales, la iglesia anda con la conciencia llena del pecado de la vida anterior. Por eso mucha gente en la iglesia no alcanza las nuevas dimensiones de relación que debería tener con Dios, ni los dones que Dios le ha puesto en su vida los puede ejercer. Porque todavía ellos se ven como pecadores. Yo no soy un pecador. Porque pecador es el que practica el pecado. Yo no practico el pecado. Hace poco le preguntó a otro grupo y me dijo, pero nosotros no somos perfectos. Y yo, bueno, yo no pregunté quién era perfecto, yo pregunté quién era pecador. Yo no soy perfecto. Tengo pocas virtudes y más defectos que virtudes, pero todos los días trabajo con eso, todos los días abro mi corazón a que Dios me señale qué cosas de mi vida tengo que reparar, restaurar, quitar, morir, porque de eso es que se trata la relación y la vida con Dios. Así que la primera llave es la sangre de Jesús y dice aquí en Hebreos 9, 12 y 14 que nuestra conciencia fue limpiada por la sangre de Cristo. Así que su conciencia debe estar limpia. Yo creo que usted hoy, usted tenga claro que usted no es un pecador, que primero, mire, y esto lo compartí el sábado, nadie nace con pecado. O sea, ¿cuántos aquí han escuchado que nosotros nacimos con el pecado original? ¿Te escuchó eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Eso no es verdad. Porque cuando un bebé muere, ¿se va al infierno? Pues no nació con pecado. ¿Hace sentido? O sea, si nacimos manchados con el pecado ya, un bebé muere, va al infierno porque no tuvo la oportunidad de arrepentirse, de convertirse. O sea, por eso se fue para el infierno. Nosotros no nacimos con pecado, nacimos con la carne, con esa naturaleza carnal que nos empuja al pecado cuando creamos conciencia. Alguien podrá creer que un nene de 1 año, 2 años, jugando con otro, lo empuja y podemos decir, oye, ese nene es el diablo de verdad, tiene el diablo metido por dentro. Mira, lo empujó para matarlo a los 2 años. Porque eso no está en la conciencia de ellos. Si alguien tiene la conciencia limpia son los niños. Por eso si Samuel y yo fuésemos nenes de 8 años, hoy podemos pelear, nos damos un puño cada uno, nos empujamos, nos pelamos la jodilla y mañana estamos jugando de nuevo. Lo hacemos después de viejo y ya no queremos, chacho, ese Samuel, yo no quiero saber de él, mira, me metió el pie, yo me caí. ¿Por qué? Porque los niños tienen la conciencia limpia. Para los niños es más importante la relación que el orgullo. Y Jesús vino a cambiarnos eso. La sangre de Cristo nos da victoria, nos hace vencer, dice Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos han vencido por causa de la sangre. La sangre de Cristo nos da poder. Recuerda, ¿verdad? Eso que se dice mucho, hay poder en la sangre de Jesús. Mire, la sangre nos da poder, la sangre nos da protección. Usted y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros podemos reclamar esa cobertura de Dios y que la enfermedad no nos toque, el enemigo no nos puede poseer. No debería haber ningún cristiano, si es cristiano, poseído por un demonio, porque usted está cubierto por la sangre de Cristo. Usted tal vez piensa, pero yo he conocido gente que está en la iglesia que ha sido poseído por demonios. Claro que sí, yo también. Pero los cristianos, ¿no? Si usted, recuerde que estar en la iglesia no lo hace usted cristiano. Tener dones no los hace cristianos. Hay gente que tiene unos dones extraordinarios. Y eso lo hemos visto por años. Una persona que Dios usa muchísimo y usted fue a su último servicio que dio y ese hombre Dios lo usó, hizo milagros, la gente se sanó, los demonios salieron corriendo, predicó el sermón más impactante que usted ha escuchado en su vida y 2 días después salió el escándalo que llevaba 5 años acostándose con una miembro de la iglesia que no era su esposa. Y la última vez que usted lo vio, Dios lo usó. Porque, de nuevo,
Las señales no son un signo de una buena relación con Dios. No son signo de salvación tampoco. Recuerde que cuando Moisés llegó donde el faraón, él tiró la vara en el piso y se convirtió en serpiente, y los hechiceros la tiraron al piso y también se convirtió en serpiente. No se deje llevar por las señales. Las señales son importantes, pero no son una garantía de salvación para nadie. La segunda llave es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es poderosa, que es vida. El cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Esa palabra que nos da victoria, la fe viene por el oír que la palabra, lo que nos fortalece. Primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra nos da victoria porque nos da conocimiento, nos aumenta la fe y todo lo que nos da conocimiento nos da poder. A nivel natural es igual, mientras más usted sepa, más poder usted tiene sobre eso que usted sabe. Si usted desconoce de algo, eso lo domina usted. La Biblia dice que nosotros nos convertimos en esclavos de lo que nos vence. Hablaba yo en estos días también con un amigo ministro, le decía, mira, hay un problema aquí en Puerto Rico. Oye, ustedes y yo tengo como 3 iglesias que estoy adiestrando líderes. Ustedes son de esas excepciones. La mayoría de la gente no quiere aprender. Oran y lo que le viene a la cabeza es una supuesta revelación y para ello eso es suficiente. Usted nunca va a tener poder sobre aquello que usted desconoce totalmente. Por eso la Biblia dice que no ignoremos al enemigo ni sus maquinaciones. O sea, tenemos que saber cómo usted enfrenta a su enemigo si no lo conoce, si no sabe cómo opera. Usted tiene que conocerlo y tiene que dominar, ¿verdad?, las áreas. Y la palabra de Dios nos da conocimiento y nos da poder. La tercera llave, el nombre de Jesús. Marcos 16, 15 al 18, que esto lo conocemos, ¿verdad?, mucho. Y él le dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y no les dañarán. Y si llegan a comer cosas venenosas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El nombre de Jesús nos da un poder sobrenatural sobre la enfermedad, sobre los demonios. Sobrenatural. El nombre de Jesús hace que los dones espirituales se activen en nuestra vida. Y esa llave es bien importante, porque cuando oramos por un enfermo, mencionamos el nombre de la enfermedad. Y es algo que yo he escrito varias veces en Facebook, que lo leí también y me encantó. El cáncer es solamente un nombre. Y nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no se puede sujetar. No se puede sujetar. Y nosotros tenemos que utilizar el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que nos fue dado. Dice que a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo el nombre, ante ese nombre toda rodilla se doblará. Pero tenemos que usar el nombre de Jesús. Tenemos que entender que eso que se nos dio con la sangre, con la palabra y con el nombre de Jesús nos da un poder ilimitado. O sea, en estos días estamos escuchando a todo el mundo hablar de los dichosos Avengers. Que hay que tener babilla para ir 3 horas al cine a ver una película, hermano. A mí una vez me llevaron bajo engaño a ver al Titanic y por poco y mato al que me llevó. Yo no aguantaba estar sentado allí y el barco no se acababa de hundir y yo loco porque se hundiera para irme y el barco no se hundía. Entonces me dicen que los Avengers dura como 3 horas y me dieron antes en la iglesia, apóstol, vamos para el cine a ver la bella. Tú estás loco, muchacho. A los 10 minutos yo estoy roncando y nadie está escuchando el cine allí. Tú me llevas a ver 3 horas esos tipos allí, volar y darse bofetas. Pues mire, no tenemos más poder que toda esa gente. Todo, dice la Biblia, que cuando Jesús murió y llegó y se sentó a la diestra del Padre, todo fue sometido bajo la planta de sus pies. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, todo cae bajo los pies de Jesús. Él lo pisa, lo tiene en sujeción, bajo su autoridad. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar su nombre. Nosotros, de nuevo, yo siempre he dicho, no tenemos un superpoder que se llama Espíritu Santo. Nos hace indestructibles, invencibles.
Por eso David, que tenía conciencia de eso, cuando vio a Goliat, nunca lo vio como un gigante. Nunca lo vio como alguien que lo podía vencer a él, sino que David sabía que él podía vencer a Goliat. Le bastó una piedra. Porque el poder no estaba en la piedra. Dijo, en nombre de Jehová de los ejércitos, aquí te va. El nombre de Dios, el nombre de Jesús ahora en el nuevo pacto, nos da un poder ilimitado. Y nosotros tenemos que empezar a provocar lo sobrenatural de Dios, no solamente en la iglesia, en el templo, en nuestras vidas, en la casa. Que la gente sepa que nosotros cargamos ese poder. La gente no nos busca a nosotros para que oremos por los enfermos. La gente, tú sabes. Y si nos piden oración, mira, ora por mi tía que está en el hospital. ¿Sabes? La gente no tiene expectativa de sanidad. Ninguna. Ora por mi tía que está en el hospital, pero no te dicen ora para que Dios la levante y tú vas y tomes esa autoridad, la sangre de Jesús, la palabra, el nombre de Jesús y tú vas allí y le ministras y esa persona se levanta. Yo sigo en mi campaña, tenemos que comenzar a provocar milagros en las iglesias. No podemos esperar que venga Cash Luna aquí a orar por los enfermos. Si viene, gloria a Dios. Amén. Pero tú sabes, yo leí algo hace poco que me encantó. Decía, esos seres extraordinarios con ese gran don de sanidad, si en vez de ir a los estadios a ministrar a los enfermos fueran a los hospitales, todos los hospitales estuvieran cerrados. Pero oramos por los enfermos en los estadios. Vamos a los hospitales. Vamos a levantarlos de allí. Y estas cosas deben estar pasando en nuestras congregaciones, que oremos por la gente de nuestra iglesia y los que vienen de visita y mire, sean sanados. Y yo voy a seguir con esta campaña. Tenemos que empezar a ver milagros en nuestras casas. Yo recuerdo cuando yo pastoreaba, tenía una señora bastante mayor en la iglesia que le diagnosticaron un tumor maligno en el útero. Ya era bastante mayor y recuerdo que vino ese domingo y nos dio la noticia. Le habían hecho una biopsia y salió maligno y la tenían que operar. Ella tenía ya como 70 años. Y vino y nos lo dijo y oramos y declaramos sanidad. Y Dios me dijo, yo la acabo de sanar, díselo. Yo se lo dije, hermano, usted fue sanada en este momento. No se deje operar. O usted fue sanada. Pues fue y se operó. Después de operada, o sea que cuando sacan una masa que dio, o sea que positivo a cáncer, ¿no? Cuando está todavía en la persona, cuando la sacan, vuelven y le hacen otra biopsia. Cuando le hicieron la segunda biopsia, dio positivo. O sea, dio negativo, la masa ya no tenía cáncer. Bebé dijo, mire, pastor, que después que le hicieron una primera biopsia y salió con cáncer, ahora me dicen que no tenía cáncer. Y yo, bueno, Dios te dijo que te sanó. Hace unos años le ministré a una persona que también vino a nuestro ministerio que tenía cáncer en el colon. Me trajo todos los estudios y todo, y estaba ahí la masa. Oramos, Dios la sanó. Tenía cita por una operación, le hacen ya el último estudio y cuando vuelven a hacer los estudios, la masa, el tumor ya no estaba en el colon. Y el médico le dice a ti, pero ve acá, eso parece como cortado y vuelto a unir. ¿Qué pasó aquí? Y digo, no sé, le dijo, no sé. Oraron por mí. Eso es lo que hizo el médico, le dijo, pero cuestión preventiva, vamos a darte quimioterapia. Y le dieron quimioterapia por 2 meses. Después de sana. Después de sana. Gente, tenemos que provocar milagros. Tenemos las llaves del reino. Tenemos las llaves de provocar cosas sobrenaturales. Tenemos que comenzar a andar en lo sobrenatural. Tenemos que comenzar a confiar en Dios. Cada palabra que Dios ha dicho a nuestra vida se va a cumplir. Es una garantía. Hay una garantía. La Biblia dice, Dios, cuando hizo el pacto con Abraham, no encontrando a nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo que lo habría de bendecir. Oiga, Dios empeñó su nombre por nosotros, ¿sabes? Lo que está aquí en juego es el nombre de Dios. O sea, Dios, su dignidad, su prestigio, su realeza, su deidad,
la puso como garantía de que usted puede vivir en lo sobrenatural, de que usted puede provocar lo sobrenatural, y tenemos que empezar a atrevernos a hacerlo. Tenemos que empezar ¿a qué? A limpiar nuestra conciencia con la sangre de Cristo y vernos como Dios nos ve. ¿Tú sabes cómo Dios nos ve? Como gente poderosa. Y nosotros muchas veces no nos vemos así. ¿Sabes por qué Dios nos ve como gente poderosa? Porque Él puso todo su poder en nosotros. Jesús dice que sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo y les dijo que íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Así nos ve Dios. Yo imagino, yo a veces pongo mi mente y mi imaginación a correr. Dios dirá, oye, yo veo esos tipos allá abajo pasando tanto trabajo cuando yo les di el poder para vencer eso. Y se siguen rompiendo la cabeza. Se siguen deteniendo frente a los obstáculos. Y hoy, gente, que ya casi terminamos, quiero que todos entendamos que las llaves del reino a nosotros nos han dado un superpoder que se llama unción. Y eso nos permite abrir mares, levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios, tomar control de los territorios, ganar almas para Cristo, vivir una vida de bendición, de prosperidad, de victoria absoluta, porque ese poder que Dios ha puesto en nosotros nos ha hecho gente sobrenatural. Jesús decía en su oración al Padre sobre sus discípulos, están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Usted sabía eso? Que usted y yo estamos en este mundo, pero somos fuera de este mundo. Y es por el poder sobrenatural que Dios ha puesto en nosotros. Aunque andamos en este cuerpo, lo que usted carga es sobrenatural. Por eso es que usted y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos seres con un poder superior, dados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo y ese nuevo pacto que nos ha hecho a nosotros invencibles. No hay nada. Pablo decía, porque estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni cuchillo, nada nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, usted y yo somos invencibles. Los que tenemos más de 15 años, ¿recuerdan cómo empezaba la serie de Superman? Más veloz que una bala, más potente que una locomotora y capaz de brincar al edificio más alto de un solo impulso. ¿Quién era ese? Superman. Usted y yo tenemos más poder que él. Imagínense que Josué le dijo al sol que se detuviera y a la luna, y Josué no sabía que con lo que giraba era la tierra, y con decirlo nada más la tierra se detuvo. Habrá poder en nosotros. Este hombre pudo detener la rotación de la tierra para que no cayera el sol hasta que él ganara la batalla. ¿Habrá poder en los hijos de Dios? Esas llaves Dios nos las dio a nosotros a través de Jesús. Yo anhelo, decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Y su sueño era ver a los blancos estudiar con los negros y ver a negros estar en posiciones que solamente podían ocupar los blancos. Él murió sin ver ese sueño cumplido, pero dejó el legado hasta que se cumplió. Yo sueño con ver una iglesia que fluye en lo sobrenatural. Que todo el que llegue con una condición de enfermedad o lo que sea, salga sano. Que el que llegue atado salga libre. Ese es mi sueño. Ver esos milagros poderosos. Escuchar que menos gente de nuestras iglesias se está muriendo de cáncer. Porque han sido sanados en la casa. Ese es mi sueño. Terminamos, gente, por hoy. Qué bueno verlos de nuevo y compartir este ratito otra vez. Igual. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Ángel, Igor y Kendra, que yo sé que está por ahí. Y a los que están ahí en el grupo, gente, nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Yes. Un abrazote. Un abrazo a todos. Bueno.